Pero ahora vamos a hablar de agricultura y vamos a hablar de, bueno, del manejo de nuestro suelo, del manejo agrícola en la provincia de La Pampa. Y está con nosotros, y para nosotros es un gusto, la directora de Agricultura del Gobierno de la provincia de La Pampa, que depende del Ministerio de la Producción, ingeniera Natalia Obando. Natalia, muy buenos días y gracias por venir. Buen día, José, gracias a vos por darle la oportunidad a la dirección de estar presentes, de darnos la palabra, permitirme saludar a toda tu audiencia. Y como siempre, bueno, es un placer estar aquí. Natalia, bueno, vos estás en la dirección de Agricultura desde hace, ¿cuánto? ¿1 año y medio, 2 años, 2 años y medio? Muy poco, sí. Desde diciembre de 2019 que asumí, en aquel momento con el doctor Moralejo y ahora continúo con la doctora Fernanda González. El área de agricultura, ¿qué comprende? Digo, porque a veces decimos la agricultura y por ahí las direcciones del Ministerio de la Producción tienen distintas aristas que atienden a distintos sectores. Comentar un poco de tu gestión en lo que tenés como responsabilidad, ¿no? La dirección lleva adelante, como bien dijiste, varias áreas, entre las que podemos mencionar el área de sanidad vegetal, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los registros de los equipos pulverizadores, de los comercios y de los expendedores de plaguicidas. Decimos plaguicidas ahora porque recientemente se sancionó una nueva ley que está relacionada con la gestión integral de plaguicidas, que vino a reemplazar una ley anterior que se llamaba de agroquímicos, pero bueno, esa ley no contemplaba todo lo que eran los productos de uso urbano. Entonces eso era necesario cambiarlo, era necesario modificarlo, y en ese sentido se trabajó para una nueva ley mucho más integral, mucho más abarcativa y también con otro tipo de responsabilidades. Es un área importante y abarca bastante, digo, porque fue un área donde hubo litigios, idas y vueltas. No estamos hablando solamente de los productos agroquímicos, sino los residuos y todo el packaging que implica esos residuos, ¿no? Esos agroquímicos. Exactamente. Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza un producto plaguicida de uso rural principalmente, hablo de uso rural porque es lo que le compete a la Dirección de Agricultura, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de productos, una vez que terminamos su uso, estamos generando un residuo que es el envase. Ese envase tiene que ir sí o sí a algún lado donde puedan llevarlo a una disposición final o que puedan ser reciclado de acuerdo a las características del producto que vino dentro de ese envase. Pero la dirección del envase en sí, de todo lo que es la gestión de los envases, no se ocupa, pero sí trabajamos de manera articulada con lo que es la Subsecretaría de Ambiente, que ellos sí se ocupan de todo lo que es la parte de gestión de envases, e incluso dentro de esta nueva ley ellos figuran como autoridad de aplicación. Por eso es importante la articulación, trabajar con políticas que por supuesto vayan en el mismo sentido, y tanto el Ministerio de Salud, que también integra esta ley junto a Producción, y la Subsecretaría de Ambiente, perseguimos los mismos objetivos. Sí, exactamente. Dentro de lo que es el área de ustedes está también de ir a hacer algunas recorridas a campo, ir a visualizar los distintos estados vegetativos de nuestra provincia, de nuestra zona, ¿no? Exactamente. La dirección necesita generar información, necesita tener información, porque a partir de esos datos es que se generan, por supuesto, las políticas públicas. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es una recorrida generalmente para ver no solamente el avance de lo que se va sembrando, sino también el estado de los cultivos. Hay grupos de técnicos, nosotros tenemos una delegación en la ciudad de General Pico. Allí los técnicos también se ocupan de todo lo que es la zona norte, los de aquí de Santa Rosa de lo que es la zona centro y zona sur, y se hace un recorrido de los distintos establecimientos donde podemos observar las hectáreas sembradas, el estado de los cultivos, es decir, si hay un ataque o no de una enfermedad, y por supuesto siempre también comparando información o solicitando información a otras instituciones u organismos públicos que también colaboran en lo que es la toma de estos datos, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo que vamos haciendo es determinar la campaña gruesa prácticamente ha finalizado.
Entonces necesitamos sí o sí obtener la información y los datos que nos permitan evaluar cómo fue esta campaña respecto de la anterior, si mejoró, si empeoró, y en base a eso, por supuesto, también poder determinar cuáles fueron los factores que tuvieron esa influencia para que o que se superen las hectáreas sembradas o que se hayan retrasado, ¿no? Que se hayan... Después vamos a hablar de números y demás, de cómo viene esta campaña, la gruesa, cómo la están evaluando ustedes y demás. Decías, ambiente... por ley está implícito todo el trabajo de control de envases y demás. Pero ustedes tienen tal vez otro trabajo, el trabajo de desarrollar políticas de buen manejo con profesionales, con los contratistas, los capacitan. Ustedes han desarrollado un sinnúmero de capacitaciones en este tiempo y deben tenerla inmersa por estos días, ¿no? Sí, nosotros teniendo en cuenta, ¿no? Insisto con esto, teniendo en cuenta de qué estamos hablando, teniendo en cuenta de que todo lo que son los plaguicidas tienen un nivel de toxicología, tienen una banda toxicológica que así está establecido en cada uno de los envases, es necesario la capacitación no solo a los profesionales, sino también a quien manipula de manera directa este tipo de productos. Y cuando hablamos de quien manipula de manera directa, estamos hablando de los operarios y entonces ellos también reciben una capacitación. La Dirección de Agricultura hace mucho tiempo que viene trabajando en ciclos de capacitaciones para profesionales, ingenieros agrónomos principalmente, que tienen que estar matriculados en el colegio pertinente y se les va haciendo como distintas actualizaciones técnicas en relación al tema, ¿no? Teniendo en cuenta también que los plaguicidas, los agroquímicos, si queremos separarlos de aquellos que son de uso rural, tienen un avance tecnológico muy importante, año a año cambian, aparecen nuevos productos y es necesario entender cómo funcionan y qué ocurre cuando estos productos se liberan al ambiente. Por cierto que esto es dinámico, el trabajo de ustedes, porque lo van cambiando en base a las campañas, ¿no? Uno es un trabajo de capacitación y de puesta en marcha cuando viene la campaña fina y otro lo que es cuando viene la campaña gruesa, ¿no? Y con relación a campaña gruesa, bueno, estos días soleados dan cuenta de un apresuramiento en la cosecha, digamos, le da una puntada más a lo que es la recolección total. ¿Cómo están evaluando ustedes la campaña agrícola de este año, principalmente la gruesa? Como bien dijiste, las condiciones ambientales permiten avanzar en lo que es la cosecha, está prácticamente finalizada con... Creo que es importante destacar los principales cultivos que siempre se mencionan en la provincia, que estamos hablando de cultivos tradicionales, estamos hablando del complejo cerealero por un lado y el complejo oleaginosa por el otro, entendiendo que el complejo cerealero abarca a trigo y a el maíz. Y en ese sentido la campaña de gruesa, hablando de campaña 2020-2021, fue excelente. Tengamos en cuenta que el trigo se sembró el año pasado y se cosechó también el año pasado, pero bueno, está dentro de lo que es la campaña 2020-2021 y si bien los datos ya fueron publicados hace bastante, pero es importante recordar que en el caso del trigo para esta campaña fue muy buena, es decir, lo que fueron las hectáreas sembradas incrementaron respecto de la campaña anterior, aumentando en un 3 y un 4%, que es muy importante. Lo mismo ocurrió en el caso del maíz, sembraron muchísimas más hectáreas. Las estadísticas nuestras hablan de un 5%, otros datos hablan de un 7% en incremento de superficie sembrada, con rendimientos que si bien fueron inferiores a las campañas anteriores, pero el aumentar la superficie sembrada compensó y permitió una mayor producción. Así que, bueno, en ese sentido, en el complejo cerealero tuvimos muy buenos resultados, fue uno también de los complejos que más aporta en cuanto a lo que son los dólares que ingresan a la provincia por exportación. Claro. Y en el caso del complejo oleaginosas, hablando principalmente de lo que es soja y lo que es girasol, también fue una campaña muy interesante. La soja cayó en relación en hectáreas sembradas a la campaña anterior, las estadísticas nuestras hablan de un 7%, algunas estadísticas dicen un valor superior. La producción también, pero bueno, como en relación al girasol siempre hay muchas más hectáreas sembradas, también compensa. Y en relación al girasol, algo que ocurrió esta última campaña fue que vimos también un incremento en las hectáreas sembradas de un 3%, que no es poca cosa.
ya habíamos tenido algunos informantes calificados que nos habían hablado de mayor venta de semilla, no sabíamos si eso se iba a traducir en realidad en intención de siembra, pero bueno, sí se tradujo, y lo que podemos decir es que hubo mayor cantidad de hectáreas sembradas, y a diferencia de los otros cultivos estivales, el girasol tuvo la suerte de que le llovió cuando lo necesitaba. Y eso, la verdad que se vio en los resultados de la producción, tuvo muy buenos rendimientos y con muy buena producción. Natalia, el tema de maní para La Pampa es importante, digo, porque ustedes están en vínculo con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con otras instituciones, trabajando en lo que es el monitoreo de hacer correcto la siembra de maní, que tiene que estar certificada por un profesional para presentar un proyecto de siembra y demás. ¿Cómo está ese tema del maní en la provincia de La Pampa? Has tocado un tema súper importante e interesante, no solamente por la regulación del cultivo, sino también porque es un cultivo que creció. Sí. Y creció en una superficie sembrada de un 30%, que no es menor, es un dato muy importante que a nosotros también nos sorprendió. Estamos hablando de un 30% de una campaña a otra, es decir, es mucha superficie. Entonces creo que más que valedera la consulta, y más que valedero también mencionar esto de la regulación del cultivo de maní. El cultivo de maní es bien sembrado, no genera ningún perjuicio, pero hecho sin ningún control genera problemas de erosión. Y esas cuestiones que tienen que ver con la conservación de suelos son generalmente atendidas y generalmente son siempre controladas por el Estado provincial, porque es una política de Estado la conservación del suelo. Y en ese sentido, la dirección lleva adelante una ley de suelos que tiene como principal objetivo todo lo que es la conservación, y además sancionó también una resolución en la cual se establece cómo debe sembrarse este cultivo, ¿no? Entonces, en eso nosotros hacemos todo un control, una fiscalización donde se le solicita, hay un registro, existe un registro donde se inscriben, y aprovecha la oportunidad para recordar a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, de que el registro vence el 31 de agosto, así que todos aquellos que deben presentar un plan de manejo para el cultivo de maní tienen la posibilidad hasta el 31 de hacerlo. Nosotros, antes de que se haga la siembra del cultivo, lo que estamos haciendo es una revisión de los lotes para ver si, de acuerdo a las características del suelo, cuál es el ancho de franja que se debe sembrar. No te lo comenté, te lo digo ahora, pero la resolución esta lo que habla es de que el cultivo debe sembrarse en franjas, en una franja que la va a determinar la Dirección de Agricultura de acuerdo a las características del suelo, que por supuesto tiene que ver el ancho de la franja con evitar la erosión principalmente. Sí. Es bueno eso de estar cuidando el suelo, que es el vital insumo para las próximas generaciones, para seguir produciendo, pero es un dato que vos das de un incremento del 30% del cultivo de maní, importante, porque en su momento cuando se puso la regulación, los que venían y sembraban, que eran foráneos a nuestra provincia, decían, nadie va a venir a sembrar. Y la verdad que cuando es ordenado y cuando hay cuidado del suelo, los mismos contratistas y los que siembran, los inversionistas, dicen, bueno, no voy a un suelo erosionado, voy a alquilar un campo bien ordenado, ¿no? Eso es así, y realmente fue lo que ocurrió cuando se sanciona la resolución. Una de las controversias, sobre todo de las partes interesadas, era esto, ¿no? De que nadie va a venir con tanta regulación, nadie se iba a acercar a la provincia de La Pampa a hacer este tipo de cultivo. Bueno, hoy las estadísticas demuestran otra cosa, ¿no? Que el cultivo ha avanzado, pero siempre desde un control, desde una fiscalización, desde hacerlo desde la conservación de los suelos. Cuando uno recorre la provincia ve varios cultivos de trigo, de la campaña fina, las condiciones son, por lo menos para nosotros, son óptimas. Seguramente el productor, el contratista lo sabrá mejor. ¿Cómo están estimando ustedes la campaña fina? Digo, ¿va a ser mayor a las anteriores campañas? ¿Cómo la evalúan ustedes? Aunque los números son preliminares, ¿no? Sí, aún no ha finalizado, todavía se están sembrando algún ciclo intermedio. Sin embargo, está prácticamente a finalizar la campaña de fina.
Se estima que al menos la cantidad de hectáreas sembradas van a ser similar a la campaña 2020-2021. Estimaciones del Ministerio de Agricultura de la Nación hablan de lo mismo. Y ellos hablan de que a las fechas estamos en un 70% de avance de la siembra. Exacto. Natalia, desde ya muchísimas gracias. Gracias por comentarnos tus actividades, tu gestión a cargo de la Dirección de Agricultura y comentarnos un poco el reflejo de lo que pasa y ha pasado en los cultivos de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, José. La palabra de la directora de Agricultura del Ministerio de la Producción de Gobierno de la Provincia de La Pampa, dialogó aquí en De Frente al Campo. Esto es De Frente al Campo.